Hola, ¿cómo están? Continuamos resolviendo los ejercicios del examen del primer parcial en la materia de álgebra para los estudiantes del licenciado Beltrán. Ahora tenemos que resolver el ejercicio número 4. En este ejercicio se nos presentan tres conjuntos A, B y C. En el conjunto A nos especifica que X pertenece a los números naturales y tenemos un intervalo que va desde -3 hasta 4. Como tiene una igualdad aquí, se incluye el 4. Pero recordemos que los números naturales empiezan desde el 1, es decir, no se toman en cuenta los negativos ni el 0. Entonces vamos a especificar cada uno de los elementos del conjunto A, que serían el 1, el 2, el 3 y el 4. De esa manera tenemos los elementos del conjunto A. También tenemos un conjunto B. En este conjunto nos especifica que X pertenece a los enteros y tenemos una ecuación. Vamos a resolver esta ecuación que es de grado 4. La vamos a copiar aquí: X elevado a la cuarta menos 5X al cuadrado más 4 es igual a 0. Si nos parece algo complicado resolver esta ecuación que está elevado a la cuarta, tal vez lo que podríamos hacer es un pequeño cambio de variable. En vez de poner x al cuadrado, le vamos a asignar otra letra, una letra cualquiera. Vamos a decir que u es ahora ax al cuadrado. Y x a la cuarta es x al cuadrado, pero al cuadrado. Entonces, en vez de poner x a la cuarta, vamos a poner simplemente u elevado al cuadrado. U elevado al cuadrado es lo mismo que decir x al cuadrado, y eso me da x a la cuarta, menos 5u, simplemente u, ya no x al cuadrado, porque estamos asignándole otra letra a la x al cuadrado, más 4, y esto va a ser igual a 0. Esta ecuación de segundo grado, a manera de recordar la ecuación general con la que se resuelven ecuaciones de segundo grado, la vamos a anotar aquí. U es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a y por c. Todo eso dentro de la raíz cuadrada, y debajo de esto tenemos que poner 2 multiplicado por a. Tenemos que reconocer los coeficientes que están acompañando a la variable u. El primer coeficiente es a. Ese a es el número que está con la u al cuadrado, sería 1. El segundo número, que es b, es igual a menos 5, porque menos 5 es el número que acompaña a la u. Y c sería el número independiente, que es 4. Entonces simplemente hay que reemplazar estos datos en nuestra fórmula de la ecuación general de segundo grado. Tenemos este negativo de la fórmula con su propio negativo de este menos 5, negativo con negativo, entonces esto se va a volver positivo. Y b vale 5. Luego tenemos que elevar al cuadrado la b. Menos 5 elevado al cuadrado, vamos a tener 25 positivo. No importa que eleves al cuadrado un número negativo, se vuelve positivo. 25. Luego tenemos que restar ese 25 menos 4 multiplicado por a. A vale 1 y b vale 4. Entonces simplemente pondremos 4 por 4. Y abajo tenemos 2a y a vale 1, nos queda simplemente 2. Ahora hay que desarrollar esto. Vamos a borrar esta parte y desarrollamos. Vamos a tener los siguientes valores. U va a ser igual a 5 más menos, aquí tenemos 16, menos 4 por 4, menos 16. 25 menos 16, vamos a tener dentro de la raíz cuadrada 9. Todo esto va dividido entre 2. U va a ser igual a 5 más menos raíz cuadrada de 9 es 3. Esto dividido entre 2. Ahora vamos a obtener dos valores de esto. Tendríamos un primer valor para u que va a ser con el positivo. 5 más 3, 8, dividido entre 2, 4. Y el otro valor para u va a ser con el negativo. Entonces tendríamos otro valor para u, va a ser igual con el 5 menos 3, tendríamos 2. Dividido entre 2, eso va a ser 1.
Pero recordemos que inicialmente esta u era x al cuadrado, entonces hay que volver a su forma original. Entonces esto sería x al cuadrado va a ser igual a 4, punto y coma, x al cuadrado va a ser igual a 1. Como está elevado al cuadrado, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada también a este lado. Recordemos que toda raíz cuadrada tiene dos signos, positivo y negativo. Lo mismo aquí, vamos a sacar raíz cuadrada a esta potencia cuadrada. También vamos a sacar raíz cuadrada a este número 1, recordando que toda raíz cuadrada tiene dos signos, positivo y negativo. Y la potencia cuadrada se va a eliminar con la raíz cuadrada, por eso lo borramos. Esta potencia cuadrada se va a eliminar también con esta raíz cuadrada. Y simplemente tenemos x. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y tiene dos signos esta raíz cuadrada. Entonces vamos a tener un primer valor para x. Un primer valor va a ser igual a 2 positivo. Luego vamos a tener otro valor, punto y coma, con el negativo, menos 2. X va a ser igual a menos 2, un segundo valor. Un tercer valor se va a obtener de aquí. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y como hay dos signos, también tenemos dos valores. X va a ser igual a 1 positivo. Y el otro x va a ser igual a menos 1. Entonces tenemos ahí 4 valores. Esos 4 valores son justamente los elementos de nuestro conjunto B. Entonces hay que especificar los elementos del conjunto B. Entonces el conjunto B tiene como elementos, anotaremos los elementos del conjunto B, que son estos 4 números. Vamos a empezar en orden. Empecemos con el menos 2. Menos 2, después tenemos el menos 1, después el 1 positivo y el 2 positivo. De esa manera tenemos los 4 elementos del conjunto B. Y toda esta operación entonces nos ha servido para hallar los elementos del conjunto B. Voy a borrar esta parte, pero en el examen esto tendría que estar escrito. Entonces vamos borrando todo el desarrollo que hemos hecho de esa ecuación. Ahora tenemos también por último un conjunto C. El conjunto C es igual a otro intervalo, que es desde menos 3 hasta 4. No nos está especificando si esta x pertenece a los naturales o a los enteros. Por tanto, vamos a decir que esto es específicamente de los números reales, por eso es un intervalo. Podríamos anotar el intervalo aquí. En la recta de números reales tendríamos los siguientes números. Tenemos el 0, a la izquierda los negativos, menos 1, menos 2 y tendríamos el menos 3. Y a la derecha los positivos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El primer número, menos 3, hacemos un pequeño círculo sobre ese número. No lo pintamos porque aquí no hay igualdad, es un punto abierto. El otro número es el 4. Encima del 4 también hacemos un pequeño círculo. Como tiene igualdad, entonces hay que pintar este punto, porque es un punto cerrado. Juntamos estos dos puntos para que se forme el intervalo que va desde menos 3 abierto hasta 4 cerrado. Ahora tenemos un primer inciso. Esto solamente era el desglose de cada conjunto para expresar cada uno de sus elementos. Nos pide un primer inciso en este ejercicio, un inciso A. En ese inciso A se nos pide el conjunto potencia del conjunto B. Conjunto potencia del conjunto B. Primeramente hay que contar cuántos elementos tiene. El conjunto B tiene 1, 2, 3 y 4. Son 4 elementos. Es decir, que tenemos que elevar un número 2 a la potencia 4, porque son 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Y esto va a ser igual a 2 por 2, 4. Por 2 va a ser 8. Y por 2 va a ser 16. Eso quiere decir que debemos anotar 16 elementos en el conjunto potencia del conjunto B. Hay que entonces hacer los elementos que van a ser los siguientes.
el conjunto potencia del conjunto B inicia siempre con el vacío, o nulo también, es este símbolo. Después debemos anotar por separado cada uno de sus elementos. Tenemos el primer elemento, lo vamos a poner dentro de llaves, menos 2. El segundo elemento, también dentro de llaves, menos 1. El tercer elemento, también dentro de llaves, es el 1. El cuarto elemento, también dentro de llaves, es el 2. Entonces, de esa forma hemos anotado cada uno dentro de llaves. Estos 4 elementos, cada uno dentro de llaves. Después debemos formar pares. Entonces vamos a formar pares. Pongo coma, abro llaves y vamos a ir formando pares. Primero menos 2, menos 1. Cierro las llaves, pongo coma, vuelvo a abrir otras llaves. Ahora el menos 2 con el 1. Menos 2, 1. Cierro las llaves, pongo coma, luego abro otras llaves. Ahora vamos a tener el menos 2 con el 2. Menos 2 con el 2. Por cuestión de espacio voy a continuar hacia este lado, pero lo correcto es que se continúe todo hacia la derecha. Entonces aquí voy a poner coma, continuamos hacia este lado, abro llaves y ahora tendríamos que hacer con el menos 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Cierro las llaves, pongo coma, luego tendré que hacer con el menos 1 y el 2. Menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Y hasta el momento solamente nos faltaría el último par, que sería este 1 con el 2. Pongo coma, abro llaves, 1, 2. Cerramos llaves, luego ponemos coma. Ahora tendremos que hacer 3 elementos dentro de unas llaves. Por ello vamos a anotar entonces los elementos dentro de las llaves. Vamos a tener llaves, los 3 primeros elementos, menos 2, menos 1 y 1. Menos 2, menos 1 y 1. Después el siguiente va a ser menos 2, menos 1 y 2. Menos 1 y 2. El siguiente será menos 2, 1 y 2. Entonces también por cuestión de espacio vamos a continuar aquí. Luego de haber cerrado las llaves pongo una coma y continuamos aquí. Tendríamos que hacer nuevamente 3 elementos. Tendríamos, como dijimos, el menos 2, el 1 y el 2. El menos 2, el 1 y el 2. Cierro las llaves, pongo coma, abro otras llaves. Ahora tendríamos que hacer los 3 últimos elementos, que sería menos 1, 1 y 2. Menos 1, 1 y 2. Y finalmente solamente nos falta el mismo conjunto, es decir, el mismo conjunto se lo anota cada uno de sus elementos, que son menos 2, menos 1, 1 y 2. Cerramos su llave y ahora ponemos coma porque ahí terminaría todo el producto potencia de B. Y vamos a cerrar la llave. Esta llave que había iniciado aquí se cierra aquí. Y vamos a contar la cantidad de elementos. Dijimos que son 16 elementos. Tendríamos que tener 16 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 elementos que componen el conjunto del producto de B. Entonces eso es el inciso A. Vamos a continuar haciendo el inciso B, el C y el D. Siguiendo con la resolución de este ejercicio, ahora nos tocaría hacer el inciso B. Según el inciso B, nos piden el producto cartesiano del conjunto A con el conjunto B. El producto cartesiano de dos conjuntos. Para ello debemos fijarnos cada uno de los elementos de ambos conjuntos.
Del primer conjunto sus elementos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Del segundo conjunto, que es el B, sus elementos son menos 2, menos 1, 1 y 2. ¿A qué se refiere el producto cartesiano? El producto cartesiano de dos conjuntos es la formación de pares entre cada uno de los elementos del primero con cada uno de los elementos del segundo. Es decir, de la siguiente forma. Vamos a ir anotando entonces el producto cartesiano. A por B va a ser igual, abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a formar pares dentro de cada paréntesis. Un primer paréntesis. Nos fijamos que el primer elemento del conjunto A es el 1. Este 1 va a formar un par ordenado con el primer elemento del conjunto B, es decir, 1, menos 2. Luego de haber cerrado el paréntesis, ponemos coma. Abrimos otro paréntesis. Ahora el primer elemento, que es el 1, se va a formar un par ahora con el otro elemento del segundo conjunto, que es el menos 1. Sería 1 menos 1. Cerramos paréntesis, ponemos coma, abrimos otro paréntesis y continuamos. Primer elemento con tercer elemento. Primer elemento con tercer elemento, que es el 1. 1, 1. Ahora el primer elemento con el último, que es el cuarto. 1, 2. De esa manera estamos terminando de formar pares ordenados entre el primer elemento del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. Luego, después de haber cerrado este paréntesis, ponemos coma y continuamos hacia la derecha. Por cuestión de espacio, para que la imagen se vea mejor, voy a continuar a este lado. Entonces vamos a formar ahora pares ordenados con el segundo elemento del primer conjunto, que es el número 2. Entonces abrimos paréntesis, ponemos el 2, coma, ese 2 va a formar un par ordenado con el primer elemento del conjunto B, que es el menos 2. Menos 2, cierro paréntesis, pongo coma, abro otro paréntesis. Ahora este 2 formará un par con el menos 1. 2 menos 1. Cierro paréntesis, pongo coma, abrimos otro paréntesis. Ahora 2 con 1. 2, 1. Cierro paréntesis, ponemos coma, abrimos otro paréntesis. Y ahora ese 2 va a formar un par con este otro 2 del segundo conjunto. 2, 2, cierro paréntesis, ponemos coma. Les dije que la manera correcta de anotar todo esto es continuando hacia la derecha. Solamente yo lo estoy copiando hacia abajo. Luego, después tengo que formar pares ahora con el 3. Este 3 con cada uno de los elementos del conjunto B. Entonces abrimos paréntesis, pongo 3, coma, el primer elemento del conjunto B es menos 2, menos 2, cerramos paréntesis, ponemos coma. Ahora ese 3 se va a formar un par con el segundo elemento del conjunto B, que es menos 1. Cerramos paréntesis, ponemos coma, abrimos otro paréntesis. Ahora ese 3 va a formar un par con el tercer elemento del conjunto B, que es 1. Cerramos paréntesis, ponemos coma, abrimos otro paréntesis. Ahora el número 3 va a formar otro par con el último elemento del conjunto B, que es el 2. 2, cerramos paréntesis, pongo coma y luego voy a formar pares ahora con el último elemento del conjunto A, que es el 4. El 4 formará pares con cada uno de los elementos del conjunto B. Entonces vamos a abrir paréntesis, 4 con el menos 2, cierro paréntesis, coma, luego ese 4 con el menos 1, cierro paréntesis, coma, 4 con el 1, cierro paréntesis, coma, y finalmente 4 con el 2. Cierro paréntesis y ya hemos completado de armar todos los pares de cada uno de los elementos del primero con cada uno de los elementos del segundo. Luego de haber cerrado este paréntesis ya no se pone coma.
más bien debemos cerrar las llaves que habíamos iniciado aquí. Y de esta forma tenemos el producto cartesiano de A por B. Todos estos elementos que se han formado en el producto cartesiano entre A y B pueden ser representados también en una gráfica. Esta gráfica es en el eje cartesiano. Recordemos que el eje cartesiano está compuesto por un eje horizontal que es el eje X y un eje vertical que es el eje Y. Pero en este caso, en vez de esos ejes X y Y, estaríamos hablando de un eje A y un eje B. Entonces vamos a ir formando la gráfica en el eje cartesiano, que vamos a tener en el eje horizontal. Vamos a tener el primer conjunto, y el primer conjunto es el A. El primer conjunto será el eje horizontal y el segundo conjunto será el eje vertical, que es el B. Fijémonos desde qué número tiene como elementos el conjunto A. El conjunto A tiene elementos desde el 1 hasta el 4. Entonces simplemente vamos a ir poniendo aquí 1, 2, 3 y 4. No es necesario, pero lo vamos a anotar aquí los negativos. Menos 1, menos 2, esto en el eje A. Luego, fijémonos que en el conjunto B tenemos elementos desde el menos 2 hasta el 2. Entonces, en el eje vertical, que es del B, necesitamos anotar los valores menos 1 y menos 2. Y los positivos estarían aquí el 1 y el 2. Cada uno de estos pares representa un punto en este gráfico, que son los ejes del plano cartesiano. Entonces vamos a ir poniendo cada uno de estos puntos y tenemos 1 en A menos 2 en B. Entonces buscamos 1 en A menos 2 en B. El primer punto está ahí. El siguiente es 1 en A menos 1 en B. El siguiente punto estaría aquí, 1 en A menos 1 en B. El siguiente, 1 en A, 1 en B. Este es el tercer punto. El siguiente punto, 1 en A, 2 en B. Ese sería el cuarto punto. Y también tenemos cada uno de estos puntos, también debemos representarlos en el eje cartesiano. 2 en A menos 2 en B. 2 en A menos 1 en B. 2 en A, 1 en B y 2 en A, 2 en B. Y así vamos llenando cada uno de estos puntos. Los siguientes serán 3 en A menos 2 en B, 3 en A menos 1 en B, 3 en A, 1 en B y 3 en A, 2 en B. Y el último sería con el 4. 4 en A menos 2 en B, 4 en A menos 1 en B, 4 en A, 1 en B y finalmente 4 en A, 2 en B. Cada uno de estos puntos es el resultado del producto cartesiano que se ha logrado entre A y B. Todos estos elementos son parte del conjunto creado entre el producto cartesiano A y B. De esa manera, entonces, estamos culminando el inciso B del ejercicio 4. Vamos a hacer otro video más aparte para resolver el inciso C y el otro inciso más, que es del ejercicio 4. Para ello les invito a ver el siguiente video de este ejercicio.